Estimados, bienvenidos a la clase número 30 de la asignatura de auditorías. Bien, ¿qué tenemos en esta oportunidad? Lo que vamos a hacer es revisar un caso de estos que yo subí al portal. Voy a leerlo, luego vamos a ir comentando el paso a paso, qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver si nos calza con las cosas que he mencionado con anticipación en las otras sesiones y clases grabadas. Y vamos a hacer la identificación de la evidencia. Ahora, la redacción de los hallazgos lo vamos a realizar en la sesión de Teams, ¿ya? Para poder priorizar el trabajo ahí junto con ustedes, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tenemos? Dice lo siguiente: caso de operaciones. En visita a la faena Quisco Seco, se entrevista a un operario de calderas de calefacción del campamento. Durante el proceso, un grupo electrógeno debió ser movilizado, quedando al descubierto una importante fuga de combustible y lubricante. Al ser consultado, indicó que esto ya había sido solucionado por los mecánicos por tratarse de una avería sufrida en un anterior traslado, causado por una piedra que cayó desde un costado del cerro sin que se dieran cuenta de su existencia bajo el equipo. Se consulta al operador sobre las políticas y orientaciones de medio ambiente de la empresa, respondiendo que ya había recibido varias charlas desde que comenzó a trabajar. Sin embargo, al ser consultado sobre las indicaciones referidas al derrame de lubricante y combustible, dijo desconocer que estos debían ser tratados según indica el procedimiento control operacional de las faenas. Posteriormente, se consulta al supervisor sobre el derrame. Indicó desconocer el evento y que no había sido informado, solicitando de inmediato el tratamiento del derrame, bajo el procedimiento respectivo, dejando registro de su análisis causal y acciones correctivas y preventivas. Una revisión del programa de charlas revela que en los 6 meses de operación no se ha realizado difusión del procedimiento citado, la que no se encuentra tampoco en el programa ambiental de la faena. ¿Ya? Entonces vamos a plantearnos qué es lo que ocurre. Es una auditoría que está en terreno y que específicamente se trata de un momento en que se están realizando una entrevista, ¿ya? Eso es lo que ocurrió. Entonces podríamos decir de que esto ha pasado más o menos así. Disculpen la gráfica, pero tenemos aquí al auditor conversando con el operador, ¿ya? Ahí estará con su pauta. Mientras están conversando, ocurre que hay un grupo electrógeno, que yo no sé si ustedes saben qué es lo que son, pero son unos equipos que generan energía eléctrica a partir del consumo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mientras conversan, este grupo es movilizado. Y al ser movilizado, se reveló que había una mancha de combustible bajo él, ¿ya? Eso es lo que se descubrió. Entonces traten de ponerse en la situación. Ustedes están haciendo la auditoría y de repente, por una cuestión de casualidad, o sea, por una casualidad, toca que ustedes se percatan de un incidente, ¿ya? El incidente ocurrió antes, pero se están percatando de los efectos, ¿ya? Este es un caso bastante especial porque hay que poner ojo, y lo que me interesa es que también en Teams discutamos acerca de qué connotación tiene esto sobre el auditor, qué cosas deberían pasar sobre el auditor o la auditora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el auditor, mientras conversaba con este operador de caldera, le pregunta qué fue lo que ocurrió, y este le señala que en algún momento, cuando se había estado movilizando esto, cayó una piedra, impactó el equipo y se generó ese derrame. Posteriormente, este le indica, pero no hay ningún problema, porque los mecánicos lo arreglaron, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El auditor se percata de que la situación, si ustedes se dan cuenta, es irregular. Es irregular. Entonces, lo siguiente que hace, le pregunta al operador, dada la respuesta que le está dando, le pregunta, oye, ¿tú entiendes las políticas? ¿Te han dado charla? Y este le da una respuesta, ¿sí? Como se queda con la duda,
¿qué es lo que hace el auditor? Prosigue y va nuevamente, pero ahora a consultarle al supervisor. ¿Qué es lo que pasa al respecto? Y sobre la marcha se puede percatar de que el supervisor toma acciones y aplica un procedimiento. ¿Sí? Eso es más o menos, pero quiero que se lo imaginen. Andabas en terreno, te percatas de algo, consultas frente a la situación para que te den más, ojo, para que te den más antecedentes. ¿Ya? Una vez que te entregan los antecedentes, evalúas el tipo de antecedentes que te están dando y lo siguiente que haces es volver a consultar. Como la respuesta, al parecer, ya lo vamos a ver, no te deja tan satisfecho, entonces ¿qué es lo que haces? Vuelves a insistir. Y en este caso va sobre un supervisor. Una vez que ves lo que ha hecho el supervisor, que no necesariamente tendría que haberlo hecho delante tuyo, eso puede haber pasado después, pero evidentemente se queda con la duda y el auditor sigue indagando y busca registros, busca antecedentes para corroborar algo que le dijo el operador. ¿Ya? Quiero que la piensen. Entonces la auditoría no es que me voy a terreno. Por favor, métanse eso en la cabeza. No es que me voy a terreno, le hice una entrevista ahí, ya, me dieron la información y me voy. No, si tengo que insistir. Recuerden que el auditor, ¿qué es lo que anda buscando? Los auditores buscan la conformidad, no conformidades. Esa es la primera parte. Entonces vamos a hacer un chequeo de cómo fueron los hechos. Lo vamos a repasar. Dice, se visita, en la visita, estamos hablando de una faena, quisco seco, así que imagínense que seguramente están en la cordillera, se entrevista a un operario de calderas de calefacción de un campamento. Por quienes no sepan, ¿qué es lo que son las calderas? Son los calefactores donde se echa el agua caliente, ¿sí? Y se puede usar para muchas cosas. Dentro de eso se puede usar para lavar, para calentar el agua, o sea, para tener acceso a agua caliente. Pueden ser utilizados para alguna operación como lavado de componentes mecánicos con agua a alta presión y con temperatura. Puede ser cualquiera de esas cosas, pero eso es, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que revela? ¿Por qué tienen que fijarse bien? Porque el perfil de una persona que es operador de caldera es alguien que tiene que conocer muy bien el trabajo porque también supone riesgos, ¿sí? Así que cuando estén viendo esto, aprovechen algunos, si tienen la opción de buscar a ver qué es lo que son las calderas para hacerse una idea de el tipo de persona que opera una caldera y háganse una idea de qué tipo de competencias debería tener, ¿ya? Entonces, se da cuenta que mientras estaba ocurriendo esta entrevista, ve que mueven un grupo y se da cuenta que abajo hay una mancha, que lo que está revelando es que hubo un derrame, ¿sí? Hubo un derrame. Entonces, veamos. Vamos a ir anotando aquí evidencias. Entonces, la primera evidencia es que encuentra evidencias de un derrame, y la vamos a colocar aquí, no tratado. Esa es la primera evidencia. Encontró. Se movió el equipo y él encontró, mira, ahí tengo una mancha de lubricantes, de combustible, y no tenía buen aspecto. Bien, entonces le pregunta y le dice, oye, ¿qué es lo que ocurrió? Cuéntame qué es lo que ocurrió. Y le indica que esto ya lo habían solucionado. Y el operador se concentró en qué? En que había un equipo que se había dañado. Y para él la solución era que el equipo había que arreglarlo. No era esta la solución. Haber hecho un tratamiento sobre ese suelo que estaba contaminado. Para él no era un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La siguiente evidencia es que se le hizo una mantención solo al equipo. Solo se reparó el equipo. Esa es la siguiente evidencia. Pongan atención con esto porque en la sesión de Teams vamos a conversar qué quiere decir. Luego dice, y le termina de contar por qué ocurrió esa avería. O sea, esa avería. Ocurrió esa avería porque en algún momento una roca cae del cerro y lo golpeó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un incidente, que en este caso podríamos decir que es un
cuasi accidente, porque no hubo daño a las personas, pero sí hubo daño a un equipo. Bien, y que ellos no se habían dado cuenta que esto había pasado. O sea, ocurrió un accidente y le vamos a indicar que inicialmente no fue detectado. Esa es la otra evidencia. Luego, le pregunta al operador, le dice, bueno, ya, mira la respuesta que me diste. Algo le indica al auditor, ¿por qué piensas que la solución era arreglar el equipo? Si en el fondo sabemos que debería haber dicho, oye, habría que haber sacado ese material que está contaminado, hay que hacer un tratamiento. No lo sabía. Entonces le pregunta por las políticas y orientaciones de medio ambiente de la empresa. ¿Qué es lo que está esperando? Que le diga cuál es la política. No, si la política de nuestra empresa es que no queremos contaminar y queremos cuidar el medio ambiente. ¿Ya? Le pregunta sobre eso, si es que hay alguna orientación extra, aparte de la política. Y este dice que ya le han dado varias charlas. Dice que ha recibido varias charlas desde que comenzó a trabajar. O sea, dice, sí, se me han contado de qué se trata. Esa es su respuesta. Entonces, dice, charla, ha recibido charlas. Veamos qué más. Desde que comenzó a trabajar. Sin embargo, al ser consultado sobre las indicaciones referidas al derrame de lubricante y combustibles, dijo desconocer que estos debían ser tratados según indica el procedimiento de control operacional de las faenas. O sea, no sabía. Entonces vamos a decir que desconocía, ¿qué cosa? El método para responder. Desconocía que había un método para responder. ¿Ya? Y además, ¿qué otra cosa desconocía? Desconocía que estaba en un procedimiento. O sea, son dos cosas las que no sabe. No sabía que existía un método y no sabía que ese método estaba descrito en un procedimiento. Veamos. Luego, ¿qué es lo que hace el auditor? Termina esta situación de auditar ahí al operador y se dirige a hablar con el supervisor. Puede haber sido horas después. Recuerden que el auditor, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando nota. Y esto es lo que anotó. Hay un derrame no tratado, le nota la fecha, la mantención de un solo equipo. Vean, eso está anotando. Lo que estoy diciendo yo, eso es lo que está tomando nota. Luego va, dice, posteriormente se consulta al supervisor. Puede ser que en otro momento, si según, por ejemplo, su pauta del día, a esta hora, no sé, supongamos que a las 10 de la mañana le tocaba trabajar con el operador de caldera y a las 14:15 le tocaba hablar con el supervisor. Ahí le aprovechó de preguntar. Dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy día en la mañana estuve conversando con este operador y me percaté de esta situación. ¿Qué me puedes decir? Ojo, no es que el auditor agarró una radio y empezó a alertar, oye, hay un derrame. No, nada de eso. Dice, le consulta al supervisor sobre el derrame y este dice, no sabía. Dice, desconocer el evento que no había sido informado. ¿Ya? Solicitando de inmediato el tratamiento del derrame. Entonces, ¿qué es lo que desconoce? Lo vamos a anotar acá en azul. Desconoce, vamos a colocarlo aquí. Por acá lo vamos a anotar mejor. El supervisor desconoce el incidente, es decir, este golpe a la máquina, pero además también quiero que desconoce la mantención, porque dice desconoce el evento, no sabía lo que había pasado. Eso es lo que nos está contando acá el auditor. Le pregunté, dijo, mira, no sabía que una roca le había golpeado a un grupo electrógeno y tampoco sabía que lo habían arreglado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Solicita inmediatamente el tratamiento del derrame. Entonces se pueden imaginar la escena que le dice el supervisor, a ver, espérate, ¿qué me estás hablando? ¿De qué equipo? ¿Y dónde está la mancha acá? Ya, listo. Entonces llega y llama. Dice,
Seguramente ahí lo aprovecha el auditor y dice, oye, acompáñame, vamos al lugar, quizá era cerca, y le dice, y empieza a llamar por radio, oye, ven esto, tráete la horquilla para acá, tráete un balde, vamos sacando esto y te lo lleva. Lo sacamos con pala, rellenamos con arena y se acaba el asunto y lo despachamos donde tenga que ser. Es decir, hizo el trabajo que tenía que hacer. Dio la respuesta inmediata. Entonces, otra evidencia, que la vamos a notar aquí en rojo, es que el supervisor aplicó el método, ¿ya? Inmediatamente. Ojo, todo lo que estoy anotando acá es evidencia. Todo es evidencia. Entonces lo aplicó inmediatamente. Y lo aplicó completamente. ¿Sí? Lo aplicó inmediatamente y completamente. ¿Qué quiere decir? De que fue, y lo que hizo fue retirar el material, hizo el tratamiento que había que hacerle al suelo, sacó la cosa, se la llevó delante. Además, lo que hizo fue, le preguntó a la gente y empezó a ver, hagamos una reunión rápida, a ver qué fue lo que pasó. Ya, ¿por qué no me informaste? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Por qué se dañó? ¿Por qué lo colocaron al lado? Imagínense, ¿se hizo la espina de pescado? No sabemos, pero se hizo el análisis causal porque el auditor lo vio, lo está reportando. Y después llenó el formulario. Podría haber sido nuestro típico y querido formulario de hallazgo que nosotros ya vimos antes, como podría ser. Es decir, hizo el trabajo completo. Bien, entonces el auditor, piensen que ya terminó su horario y se encontraba, para recordar, aquí había hecho la entrevista a las 10 de la mañana al operador de caldera, a las 2 de la tarde se entrevistó con el supervisor y ahora puede que sean las 16 horas y está en este rato en una oficina de, vamos a colocar, del área de gestión integrada. Está en ese lugar y está auditando seguramente documentos. O sea, dejó de estar en terreno observando, dejó de estar entrevistando, dejó de reunirse y ahora se encuentra revisando documentos. ¿Y qué es lo que hace? Dice, hace la revisión del programa de charla, es decir, buscó dónde están las charlas diarias, que en los 6 meses de operación, es decir, de los últimos 6 meses que están trabajando en el lugar, dice, no hay ninguna difusión, no hay ninguna charla. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Con el siguiente es en el programa de charlas no considera el procedimiento de control de las operaciones de faena. ¿Ya? Para resumirlo. No lo tiene. ¿Qué más? Dice, la que tampoco se encuentra en el programa ambiental. Es decir, bueno, no lo encontré en el programa de charlas, que pueden ser charlas chicas, quizás por eso no. Quizás está como curso en alguna parte y en el programa ambiental tampoco. Bien, eso es lo que es la vuelta que hizo este auditor. Piensen, pueden ser más de un auditor, pero estamos contando una de las cosas. Entonces, este auditor o auditora en este momento se encontrará, imaginemos que está solo, y en este momento se encuentra juzgando y por preparar su informe y está viendo qué es lo que va a usar. Y lo que tiene son todas estas anotaciones. Ya, derrame no tratado se detecta durante tal fecha y lo nota. A tal hora, en tal lugar, y da todas las coordenadas sobre qué es lo que encontró. ¿Qué es lo que más hace? Se anota que se le hizo una mantención al equipo. Seguramente, porque aquí no está en el ejemplo, irá a anotar. Pensemos que cuando ustedes vean esto, parece que va a ser 10 de julio, creo. Entonces piensen que es 10 de julio. Y lo que ustedes notan, día 10 de julio, en la esquina, donde se encuentra el galpón de las calderas, hay un grupo electrógeno hacia el costado norte, y debajo de él ha sido movilizado y se encontró una mancha de aproximadamente unos 2 metros de extensión. ¿Ya?
Lo siguiente dice, se indica que se hizo una mantención el día 5 de julio. El día 5 de julio se hizo una mantención, sin informar. ¿Ya? Luego indicará, producto de que el día 4 de julio, o se sospecha que antes de esa fecha, entre el 2 de junio, o sea, 2 de junio y el 5 de junio, habrá ocurrido algo como que cayó una piedra porque la detectaron. Punto. Va anotando. El operador dice que le han hecho charlas sobre medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué más? El operador indica que no sabe que hay que hacer algo. No sabía que había que retirar el material. No tiene idea. No sabe que hay que hacer algo así. ¿Ya? Mira, cayó petróleo acá en el suelo. No sabe que es contaminación. No sabe que hay que sacarlo. No, él no sabe. Uno se podría preguntar, ¿tendría que saber? Por eso elige, ojo, con el perfil del operador. No entrevistaron a alguien que, por muy digno que sea, estuviera solamente haciendo un aseo. Es un operador de caldera, es alguien que tiene que tener ciertas características y atributos personales, ¿cierto? De competencia y de idoneidad para un trabajo que es riesgoso. Entonces, no dice, mira, que no sepa, yo me lo cuestionaría. ¿Qué más? Dice, desconocía también que había un procedimiento en donde estaba. No, o sea, no sabemos si sabía que existía el procedimiento. Lo que no sabemos es, o lo que él dice que no sabía que dentro de ese procedimiento decía qué es lo que había que hacer. No sabía qué hacer, ni tampoco dónde encontrar la instrucción. A pesar de que había recibido charlas. Además, ¿qué otra cosa? El supervisor desconocía que había ocurrido un incidente, no sabía. Yo estoy apelando a su imaginación, ¿ya? Para que podamos después verlo en la sesión de Teams. Luego dice, desconoce que, o sea, no sabía que había pasado qué cosa, no sabía que había caído una roca, que había habido un cuasi, no sabía que había una mancha, no sabía que le habían hecho una mantención al equipo, o sea, no sabía nada, por si acaso. ¿Ya? Luego, lo que sí nos damos cuenta es que llegó y aplicó el método inmediatamente y completamente. O sea, él sí sabía qué procedimiento había que aplicar y qué es lo que había que hacer. Él lo sabía. Y además tomó las acciones correctivas y preventivas que corresponden y llenó el formulario de hallazgo que correspondía. ¿Ya? Eso lo estamos deduciendo porque eso es lo que están indicando ahí en el caso. Y finalmente, el auditor aquí en verde fue y chequeó. A ver, pásame dónde están las charlas. Aquí están las charlas. Hay como 30 charlas que se van a hacer en estos 6 meses. Y aquí ven, ninguno que hable del procedimiento de control operacional de la faena. Nada. No hay nada. Entonces llegó y buscó, a ver si lo encuentro en el programa de medio ambiente, porque ahí podría estar. Tampoco. No hay ninguna indicación. Juzguen ustedes. En la sesión de Teams vamos a conversar qué es lo que significa toda esta evidencia. Tomen nota de lo que les acabo de decir, porque todo vale. ¿Ya? Bien. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.